soy Hernán Toro, profesor del Centro de Ciencia Básica de la UPB. En este video corto explicaremos cómo se definen paramétricamente curvas o arcos de curvas en espacios de dimensiones arbitrarias. Por simplicidad pedagógica, iniciaremos con arcos en R super 2 y R super 3. Una línea o arco de línea en R super n es un conjunto de puntos que dependen de un parámetro. Decir que unos puntos de un conjunto dependen de un parámetro significa que las coordenadas del vector radar a cada punto están definidas en función del valor del parámetro. Así, por ejemplo, si el vector radar R de un punto de una curva está definido por una función que depende del parámetro t, quiere decir que las coordenadas x y y del vector radar están ambas definidas por una respectiva función de t, así r igual f de t igual x de t, y de t. Para obtener los puntos de la curva basta ir variando el valor del parámetro t e ir encontrando los valores respectivos de la x y de la y. Esto se puede hacer manualmente, de forma muy tediosa, o usando una calculadora de manera tal que se anoten en una columna de una tabla los valores elegidos de t y en otra columna los valores hallados del vector radar r igual x, y. Como el parámetro de la curva es una variable continua, se podrían dar infinitos no numerables valores a t y se obtendrían infinitos no numerables vectores r de t. Como no se puede gastar tiempo ilimitado en obtener puntos de la curva, se encuentran solo un número adecuado que permitan comprender su comportamiento general. Después de hacer esto, se procede a marcar en un papel las posiciones de los puntos obtenidos en la segunda columna. Esto permite obtener una representación visual de la curva cuando ésta no se sale de un plano. Sobra decir que hoy día el uso de recursos informáticos permite hacer este proceso de forma automática para muchos valores del parámetro, e incluso permite hacer el proceso de graficación de forma automática. La primera diferencia notoria con las curvas de los cursos de matemática básica es que en este tipo de representación el argumento de la curva no aparece directamente en la gráfica. Aunque se podría hacer de forma artificial, es muy poco práctico, como lo muestra el marcar puntos arbitrarios de la curva para luego anexarles el valor respectivo de su parámetro. La otra gran diferencia con las curvas tradicionales de los cursos básicos es que en la definición paramétrica de arcos es posible que una misma curva pase una o varias veces por cualquier valor de las abscisas o de las ordenadas. En este sentido, es una representación mucho más poderosa que la tradicional forma explícita. La generalización de este concepto a espacios de dimensión superior es inmediata, aunque su comprensión en espacios de dimensión 4 o mayor no es fácilmente visualizable. Basta aumentar la dimensión de los vectores del espacio de llegada manteniendo un único parámetro en el espacio de partida. La forma de hacer esto en un software de cómputo como MATLAB, por ejemplo, es muy simple. En este caso basta definir el vector de parámetros como se muestra, lo que producirá un vector con los datos elegidos para el parámetro con un intercalamiento dado por el valor establecido entre los dos puntos. Luego se calcula cada una de las coordenadas en función de este vector de parámetros tal como se muestra. Al final se usa el comando plot con la sintaxis aquí presentada para que el programa de cómputo realice una gráfica tridimensional con los puntos así hallados. Se sugiere que se familiarice con este tipo de definición de curvas y con el uso de estas herramientas informáticas, pues le permitirán obtener una comprensión más profunda de estos conceptos y le permitirán entender temas posteriores como el de elemento de línea, longitud de arco, circulación y otros de uso frecuente en todas las ramas de la ciencia y la ingeniería.